Hay futbolistas que nacen para ganar títulos, otros para ganar balones de oro, pero hay una leyenda que rompió todas las reglas del fútbol, un jugador que humilló a los mejores del mundo, que marcó más de 500 goles y jamás, pero jamás ganó un balón de oro. Algunos dicen que fue la mayor injusticia de toda la historia, otros dicen que él nunca lo necesitó, pero la verdad es que Zlatan Ibrahimović prefirió ser el más rico e imponente que ser el más querido y alabado por un balón de oro. Zlatan Ibrahimović nació el 3 de octubre de 1981 en Malbo, Suecia, en el barrio de Rosengård, una de las zonas más conflictivas de toda la ciudad. Desde un principio, la vida le puso muchos obstáculos. Su padre era bosnio y su madre era croata, dos inmigrantes que llegaron a Suecia huyendo de la guerra en los Balcanes. Pero ese nuevo hogar no era precisamente un lugar seguro para este nuevo futbolista que estará por nacer. Rosengård es un barrio marcado por la pobreza, la violencia y el racismo. Zlatan creció rodeado de pobreza familiares, robos y peleas callejeras. Su padre era alcohólico y su madre trabajaba limpiando casas para poder mantener el hogar y a sus hijos, pero claramente el trabajo de esta madre nunca alcanzaba. A los 6 años, Zlatan recibió su primer regalo, un regalo que le cambiaría la vida para siempre. Este regalo era unas botas de fútbol, pero unas botas que ni siquiera eran nuevas e incluso le quedaban unas tallas más grandes, pero eso no le importó al joven Zlatan, ya que el fútbol estaba comenzando a correr por sus venas desde los 6 años y desde pequeño mostró su carácter, un carácter arrogante, agresivo y con una confianza que nadie podía entender, una confianza en sí mismo que nadie lo entendía. Mientras que otros niños jugaban para divertirse, Zlatan jugaba para ganar y claramente para humillar a sus rivales, demostrando que él es el mejor. A los 10 años ya era la estrella del equipo de su barrio, el FBK de Balkan, un club fundado por emigrantes de Yugoslavia, pero su talento no venía solo. Zlatan era problemático dentro y fuera del campo, se peleaba con los compañeros, humillaba a los rivales e incluso, escuchen esta parte, llegó a robarse las bicicletas para ir a entrenar, para llegar a los entrenamientos a tiempo, pero esta parte sí no supe si la bicicleta la regresaba o las vendía o no sé qué hacía, pero es algo loco para un joven tan pequeño. Su actitud era odiada por muchos, pero su talento lo hacía intocable en los grupos. A los 13 años, la vida le puso una prueba que pudo cambiar su vida para siempre. Estaba realmente cansado del fútbol. La situación en su casa cada vez se ponía más difícil y llegó a pensar en dejar el mundo del fútbol para ir a trabajar descargando camiones en el puerto de Malbo. Pero fue su entrenador Selçuk quien lo convenció de seguir jugando. Él le dijo a Zlatan una frase que nunca olvidaría: si dejas el fútbol, desperdiciarás lo mejor que tienes. Desde ese momento, Zlatan lo tuvo todo muy claro. Iba a ser el mejor del mundo, gustara a quien le gustara. A los 15 años era extremadamente alto, medía 1,90 y su talento era demasiado grande para quedarse a jugar con los niños del barrio. El Malbo FF, el equipo más grande de la ciudad, lo fichó para jugar con las juveniles de su equipo, pero incluso allí su carácter rebelde lo puso en problemas. Los jugadores lo criticaban por su actitud, sus compañeros lo odiaban por el ego que tenía, pero los aficionados lo querían y lo amaban al verlo jugar con un balón. En 1999, con tan solo 17 años, debutó con el primer equipo de Malbo FF en la segunda división de Suecia, y aunque el equipo descendió ese año, Zlatan fue la única razón por la que los aficionados seguían yendo al estadio. Increíble, ¿verdad? Solo por ver a una persona jugar. Y ellos decían: ese chico es arrogante, ese chico es rebelde, pero en el campo hace lo que ningún jugador se atreve a hacer. Con tan solo 18 años, Zlatan ya había demostrado que había nacido para ser diferente. No solo jugaba fútbol, Zlatan imponía respeto con cada balón que tocaba, y desde el primer día dejó claro que no iba a seguir las reglas, que él iba a crear sus propias reglas. El talento de Zlatan ya era casi imposible de ignorar. Sus regates, sus goles acrobáticos y su personalidad arrogante lo habían convertido en la joya más poderosa de Suecia, pero lo que nadie sabía era que su destino estaba a punto de cambiar para siempre. En el 2001, Zlatan tenía solo 19 años y ya era la estrella del Malbo FF, y su nombre comenzó a sonar fuerte en los clubes europeos. Equipos como el Arsenal, el Roma y el Ajax estaban siguiendo muy de cerca a este jugador, pero fue el gigante de Países Bajos quien se llevó a este
jugador, el Ajax de Ámsterdam, uno de los clubes con más historia en Europa. Pagó 8.7 millones de euros por este jugador con pinta de pandillero que se robaba anteriormente las bicicletas de los compañeros, pero la adaptación en el equipo no fue fácil. El Ajax era un club con tradición, con una disciplina de equipo por encima de lo individuales y con una filosofía de ser fuerte a la hora de ser un equipo, todo lo contrario a lo que representaba ser Zlatan. En sus primeros meses estuvo más tiempo en el banquillo que en el campo jugando. Su carácter explosivo le costaba peleas en el campo con sus compañeros y muchos dudaban que si ese chico tenía lo necesario para triunfar en el fútbol europeo. Pero Zlatan no era como los demás. Él no estaba allí para ser amigos, estaba allí para demostrar que él era el mejor. El 22 de agosto del 2001 marcó su primer gol con el Ajax, pero la verdadera explosión comenzó en el 2002 y en el 2003, cuando empezó a convertirse en una máquina de hacer goles. Anotó 21 goles en 40 partidos, ganó la Eredivisie y la Copa de Países Bajos, y ese carácter arrogante comenzó a dejar marcas en el mundo del fútbol, que aunque era poco conocido ese carácter, él fue dejando una huella. En el vestuario del Ajax se ganó tanto enemigos como personas admiradoras de él. Su arrogancia y su manera de hablar sin filtros lo pusieron en problemas con varios jugadores de su equipo, incluyendo a Rafael van der Vaart, la estrella del equipo en ese momento. La tensión entre ambos llegó al límite en el 2004, cuando Zlatan lesionó a van der Vaart en un partido amistoso con la selección sueca. El holandés lo acusó de haberlo hecho a propósito, y desde aquí salió una frase muy popular que retumbó en todo el mundo, y aquí la van a escuchar, muchachos: si lo hubiera hecho a propósito, ahora estarías muerto. Pero aunque su carácter lo alejaba de sus compañeros, su talento lo acercaba al estrellato. En agosto del 2004, Zlatan marcó uno de los goles más icónicos de su carrera, contra el NAC de Breda. Un gol los dejó a 5 rivales atrás y definió con una frialdad y una potencia increíble, que esto parecía como un videojuego. Ese gol fue el anuncio definitivo. Zlatan ya no era una promesa, era una estrella en camino a la élite. Y ese mismo año su relación con el Ajax se rompió para siempre. Y lo más increíble es que para esas fechas la Juventus apareció con 16 millones de euros para comprar este jugador. Zlatan hizo las maletas para irse para una de las ligas más competitivas del mundo, la Serie A de Italia. Y con tan solo 22 años ya Zlatan Ibrahimović había dejado algo muy claro: no había nacido para ser querido, había nacido para ser alguien respetado. Continuamos con esta parte, el gran robo del Balón de Oro. La historia de Zlatan Ibrahimović es la historia de un gigante que nunca recibió lo que merecía. A lo largo de 2 décadas de su carrera, dejó una huella imborrable en cada equipo que asistía, pero hay una herida que nunca sanará: el Balón de Oro, el premio que siempre le fue negado. La primera gran injusticia fue en el 2009. En ese año, Zlatan era el jugador más dominante de toda la Serie A de Italia cuando jugaba con el equipo Inter de Milán. Marcó 29 goles en 47 partidos y se consagró como el máximo goleador de la Serie A de Italia. Fue elegido como el mejor jugador del año en Italia y su nombre parecía estar destinado entre los mejores del mundo. Pero cuando se anunciaron los finalistas del Balón de Oro, Zlatan apenas apareció en el puesto número 7. ¿Y por qué pasó esto? Porque ese año el fútbol solo tenía ojos para el triplete de Guardiola y para los goles de Leo Messi. Y lo más icónico es que para ese mismo año Zlatan había sido fichado por el FC Barcelona por 46 millones de euros más Samuel Eto'o, uno de los fichajes más caros de la época. Todo indicaba que por fin iba a tener su lugar entre los mejores, pero lo que parecía ser el paso definitivo para ganar el Balón de Oro se convirtió en una pesadilla para Zlatan. Ahora hablemos de la traición de Guardiola. En su primera temporada con el Barça, Zlatan marcó 21 goles en 45 partidos. Él fue clave para ganar la Supercopa de España, también para ganar la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Pero detrás de los focos, la relación se rompió con Pep Guardiola, y eso fue desde sus primeros días con el Barcelona. Zlatan era un jugador con personalidad, con carácter, con ego, y Guardiola era metódico, disciplinado y obsesivo con el control. Dos egos que no podían convivir en el mismo vestuario. Zlatan describió después esta situación con una frase muy importante: compraron un Ferrari y lo condujeron como un Fiat. Quién sabe de dónde sacaría estas palabras. El sueco pasó a ser de un fichaje estrella a convertirse un suplente de lujo, y aunque sus números fueron bastante buenos, los focos de la cámara solo estaban sobre Xavi, Messi e Iniesta. Y cuando llegó la gala del Balón de Oro, Zlatan quedó fuera del top 10, mientras que Messi ganaba su primer Balón de Oro con tan solo 22 años. ¿Qué creen ustedes? ¿Que fue injusticia o realmente Messi se lo merecía? Déjame en los comentarios.
Continuemos con la temporada en la que realmente sí se merecía el Balón de Oro, y eso fue en el 2013. Si había una época en su carrera donde realmente merecía levantar un Balón de Oro, era en esta fecha, en el 2013. En aquel año, ya con 31 años de edad, Zlatan estaba en el PSG y venía de una de las mejores temporadas de su carrera. Marcó 41 goles en 46 partidos, ganó la Liga 1 de Francia, él fue el máximo goleador del campeonato y dejó uno de los goles más icónicos de toda la historia, la chilena desde 35 metros ante Inglaterra, un gol que ganó el premio Puskás como el mejor gol del año, pero ni siquiera eso fue suficiente para colarse entre los 3 primeros finalistas. Para esa misma fecha, Zlatan quedó en el puesto número 4. Y aquí la pregunta importante: ¿por qué nunca se ganó un Balón de Oro? Acá hay muchas teorías. Algunos dicen que Zlatan nunca se ganó una Champions League, el trofeo que suele definir el Balón de Oro. Otros dicen que no se ganó el Balón de Oro por su carácter arrogante, pero la verdad es mucho más simple. Zlatan fue víctima de la época más dominada entre dos jugadores, Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Desde el 2008 hasta el 2017, el Balón de Oro solo tuvo 2 dueños, y jugadores legendarios como Xavi, Iniesta, Ribery y Zlatan quedaron a la sombra de una era dorada. Pero hay algo que diferencia a Ibrahimovic del resto: él nunca pidió un Balón de Oro, nunca se demostró ser humilde para ganarse el amor de la prensa, siempre dejó claro que nunca necesitaba un balón para sentirse el mejor, y vaya que sí era el mejor. Para mi punto de vista, era uno de los más emblemáticos del mundo en esa época. Fue tanto que él dijo lo siguiente: si el Balón de Oro siempre se diera al mejor, yo ya tuviera al menos 5. Qué autoestima tan alta, ¿verdad? El legado de Zlatan nunca será medido por premios individuales o por estadísticas frías. Se mide en goles imposibles, en frases legendarias y en su personalidad única. Fue un artista dentro de la cancha y, como todo artista, fue incomprendido en su época. ¿Qué le pasó a Da Vinci? ¿Qué le pasó a Picasso? En su época no era nadie, pero después de su partida son valorados. Vamos con el siguiente punto: la filosofía de Zlatan, mejor rico que recordado. Si hay algo que define la vida de Zlatan Ibrahimovic, es la filosofía con la cual es recordado. Mientras otros jugadores luchan por premios y reconocimientos, Zlatan tenía otra mentalidad, y su mentalidad era: prefiero ser rico que ganar balones de oro, y lo cumplió al pie de la letra. Desde el principio de su carrera, Zlatan entendió que el fútbol no solo era talento, era un negocio. Negoció cada contrato como si fuera una estrella de Hollywood. Exigió primas millonarias por goles, títulos y hasta por dar entrevistas, y no le temblaba la voz para pedirle a cualquier equipo un aumento, incluso teniendo 36 años de edad. En su primera etapa en el PSG, Zlatan se había convertido en el jugador mejor pagado de toda la Liga de Francia, con un sueldo de 14 millones de euros anuales. Pero eso solo era la punta del iceberg. Gracias a su carisma, su personalidad y su fama mundial, Zlatan construyó una marca alrededor de su nombre. Ibrahimovic no solo era un futbolista, era un productor global. Y aquí viene algo importante: el negocio de Zlatan. En el 2016, cuando firmó para el Manchester United, Zlatan ya era más que un jugador de fútbol, era prácticamente una empresa ambulante. En su primer año con el Old Trafford vendió más de 900.000 camisetas con su nombre, generando más de 100 millones de euros para el club, una cifra solo comparable con Messi, Cristiano y Neymar, mientras que otros jugadores solo cobran un pequeño porcentaje por la venta de las camisetas. Aquí Zlatan hizo algo importante: negoció una comisión que le dejó alrededor de 5 millones de euros por cada temporada, solo con ventas de camiseta. Y aquí vamos a hablar de su marca AZ. Zlatan no solamente quería pretender de las ganancias de los clubes, así que creó su propia marca de ropa deportiva, AZ Sport. La lanzó en el 2016 con una filosofía clara: ropa de alta calidad, a precios accesibles y con el sello de su personalidad. Aunque el proyecto no fue tan exitoso como esperaba, cerró en el 2018 y demostró algo que pocos futbolistas se atreven a hacer: convertirse en empresario mientras sigue jugando al máximo nivel. Y si hay una frase que resume su mentalidad, es esta: prefiero que la gente me odie por ser quien soy a que me ame por ser alguien que no soy. Y para él, el respeto siempre valió más que cualquier premio, el dinero más que la fama y la libertad más que el reconocimiento de la prensa. ¿Y sabes qué es lo más increíble de todo esto? Que Zlatan nunca necesitó el Balón de Oro para ser millonario, nunca necesitó ser el mejor para sentirse el mejor, y nunca dejó que el sistema del fútbol lo moldeara. En un mundo donde todos quieren encajar, Zlatan siempre fue la pieza que nunca encajaba, y por eso se convirtió en una leyenda.
Continuemos con los clubes que conquistó. A esta parte le voy a llamar el Rey sin corona. Zlatan Ibrahimović no solo jugó en los mejores clubes del mundo, los conquistó uno por uno. A lo largo de su carrera, Zlatan Ibrahimović pasó por 9 clubes diferentes y en 7 ligas distintas, y en casi todos dejó una huella imborrable. Pero lo que realmente lo hace importante son los títulos que se ganó. Aquí vamos a hablar del 2001 al 2004, el Ajax, el despertar del León. Todo comenzó en Ámsterdam, donde llegó siendo un joven con hambre y se marchó como una bestia. Zlatan dejó uno de los goles más icónicos de su carrera, ese regate icónico que le hizo a 5 jugadores del NAC de Breda para finalizar con un golpe al arco frío y letal, con 48 goles, 2 Eredivisie y una Copa Holanda. Y el mundo ya sabía que Zlatan tenía algo diferente, pero él quería mucho más. Ahora hablemos de la Juventus. Esto fue desde el 2004 hasta el 2006. Cuando Zlatan llegó a la Juventus, muchos pensaban que iba a ser un jugador más, pero Zlatan demostró ser un jugador potente en una de las ligas más competitivas del mundo, como la Serie A Italia. En su primera temporada marcó 16 goles y fue un jugador clave para que la Juventus ganara el título de la Serie A, que luego fueron anulados por un escándalo, pero eso se lo contaré en otro próximo video. Si quieren saber sobre esta información, déjamelo saber en los comentarios, y también, si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Continuemos. Inter de Milán, 2006 hasta el 2009, pero lo mejor llegó aquí, en el Inter, donde Zlatan alcanzó su primer gran trono, 3 Scudettos consecutivos, 66 goles en 117 partidos. Uno cree que 66 goles son pocos, pero vaya intente uno hacerlos en 117 partidos a ver si es capaz. No creo. Y el premio al mejor jugador de la Serie A Italia de la temporada 2008-2009. En ese momento Zlatan estaba entre los mejores jugadores del mundo, pero el Balón de Oro ni siquiera lo mencionaba. Hablemos de su fichaje en el Barcelona 2009-2010. Cuando fichó en el Barcelona, muchos pensaron que por fin iba a lograr su Balón de Oro, pero lo que pasó fue todo lo contrario. Consiguió 21 goles en su primera temporada, ganó 5 títulos, pero chocó con la filosofía de Pep Guardiola. Zlatan lo dejó claro muchos años después: me compraron por 70 millones y me usaban como un Fiat. El sueño se había roto, pero Zlatan salió más fuerte que nunca. En la temporada 2010-2012 fue fichado por el Milan. En Italia volvió a sentirse el rey. Llegó al Milan y lo sacó campeón después de 7 años. 56 goles en 85 partidos, un Scudetto y una Supercopa de Italia. Y Zlatan lo dejó claro: fui al Milan como un rey y me fui como una leyenda. Del 2012 al 2016 fue fichado por el Paris Saint-Germain, y aquí es donde Zlatan se convirtió en una verdadera leyenda. Llegó a liderar el nuevo proyecto multimillonario y en solo 4 años se convirtió en el máximo goleador en la historia de los clubes, con 156 goles, 12 títulos, 4 ligas, 3 Copas de Francia y 3 Copas de la Liga. Pero todo eso no fue suficiente para ser nominado al Balón de Oro. Ahora hablemos de su paso por el Manchester United del 2016 al 2018. Con 35 años y una rodilla destrozada, Zlatan llegó a la Premier League y aún así se convirtió en el mejor jugador de su equipo. Logró marcar 28 goles en su primera temporada y ganó la Europa League. Hablemos del próximo equipo en el cual fue fichado, el Galaxy de Estados Unidos. Eso fue entre el 2018 al 2019. En Estados Unidos, Zlatan no solo jugaba al fútbol, hizo espectáculo en ese país. Debutó con un golazo desde 40 metros de distancia, cosa que pocos jugadores han logrado hacer. Y con este club cerramos el capítulo de su carrera. 2020 al 2023, el regreso al Milan. Cuando todos pensaron que su carrera había terminado, Zlatan volvió al Milan con 38 años y lo llevó a ganar su primer Scudetto después de 11 años. Marcó goles y motivó muchísimo en los vestuarios y dejó claro a su equipo que la edad solamente es un número. Y aquí dejaré una frase importante: el león nunca muere. Fueron 9 clubes, 34 títulos y más de 570 goles, un legado que va mucho más allá de los premios individuales.
Continuemos con esta parte que me gusta muchísimo, la vida después del fútbol. Ahora sí, vamos a ver cuánto gana anualmente. El 4 de junio del 2023, Zlatan Ibrahimovic anunció su retiro del fútbol, pero si algo ha demostrado a lo largo de su carrera es que Zlatan nunca se detiene. A sus 41 años colgó las botas, pero sus cuentas bancarias todavía siguen creciendo como si estuviera en el campo. Lo que pocos saben es que Zlatan no es solo un futbolista, es un negocio con piernas, es una persona que su imagen vale mucho en donde quiera que esté puesta. Aquí te voy a mostrar las marcas que facturan a su nombre. Desde hace años, Zlatan ha convertido su propia marca personal y eso le ha permitido ganar millones fuera del campo. En el 2016 lanzó su propia marca de ropa llamada AZ, tiene su propia fragancia llamada Zlatan Parfums y ha sido la imagen de muchas marcas como Nike, Adidas, Volvo y H&M. Solo con estas marcas genera al año más de 5 millones de dólares. Ahí ya sabemos que no es necesario tocar una pelota para ganar dinero. Pero donde realmente ha demostrado su visión empresarial es en las inversiones. Uno de sus negocios más rentables es su participación en el club sueco, Hammarby IF, donde compró el 25% de las acciones en el 2019. Gracias a Zlatan, el equipo aumentó sus ingresos y su valor de mercado y se convirtió en uno de los clubes más populares en Suecia. Además, ha invertido en startups tecnológicas y en la aplicación de apuestas deportivas llamada Betthard, donde se dice que ha ganado más de 10 millones de dólares por solo su participación. Y no solamente gana dinero con eso, también gana dinero con vinos de lujo. Otro de los negocios del sueco es la producción de vinos de lujo. Su marca ARS Magna produce vinos italianos que se vende a más de $300 la botella y se escucha el rumor que se agotan en semanas. Y la pregunta importante aquí es ¿cuánto dinero gana fuera del campo sin tocar un balón? En la actualidad se dice que gana entre 15 a 20 millones de dólares anuales. Eso significa que, aunque no juegue un solo minuto más, Zlatan seguirá facturando millones en el resto de su vida, y eso fue debido a que construyó su propia marca personal, al carácter que tiene y a la arrogancia. Y aquí les voy a contar un rumor que se escucha: el regreso al fútbol. Zlatan no se ha alejado completamente del fútbol. En el 2024 fue nombrado asesor personal del AC Milan, donde toma decisiones deportivas y estratégicas para el equipo. Muchos cuentan y rumoran que podría convertirse en el presidente del AC Milan en un futuro, y quién sabe, todo se puede esperar de él. Quién quita y sea el único trono que le falte por conquistar. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme sus comentarios acá abajo. Y así termina este video del día de hoy. No olvides suscribirse al canal y activar las notificaciones. Y lo más importante, déjame un comentario. Así me ayudarás al que el canal crezca día a día. La meta es llegar a los 1000 suscriptores. Un saludo y enhorabuena.